profe, buenas tardes. Mi nombre es Miranda Rivas Bueno, el 501, y este es mi portafolio del parcial 3. Primero voy a empezar con dos temas, porque son los que copié en el pizarrón, que es derivadas de constantes de x a la n y la regla de la cadena. Esos ejercicios los inventé yo y pues me di cuenta que sí se pueden resolver. No anoté las fórmulas porque aquí tengo un formulario, entonces me voy basando, pero voy explicando paso por paso. Derivadas de constantes de x a la n tenemos que se resuelven así, dependiendo si tenemos potencia o si no tenemos potencia. Entonces tenemos que es nx a la n menos 1. Entonces lo primero que debemos de hacer siempre al momento de derivar teniendo la potencia es multiplicar la potencia por el número que tenemos aquí. Y a la misma potencia le vamos a restar un 1, como se encuentra aquí. Entonces el 6 se va de este lado por el menos 10 y el 6 menos 1. Entonces 6 por menos 10 nos da menos 60 y pues el 6 menos 1 nos da un 5. Por eso es menos 60 x a la 5. La otra también es igual, solo que el exponente es un medio, pero pues es casi lo mismo. Entonces el medio, como ya mencioné, se baja para acá. Entonces un medio va a multiplicar al 7 y pues el un medio se le resta un medio. Se le resta 1, perdón. Aquí sabemos que cuando decimos 1 nos referimos como un entero porque estamos hablando de fracciones. Y pues un entero, como aquí estamos hablando de medios, equivale a 2 medios. Entonces un medio menos 2 medios pues da menos un medio, ¿no? Entonces, un medio por 7, 7 medios de x a la menos un medio. Y no lo podemos dejar así porque no podemos dejar el exponente negativo. Entonces, esto lo tenemos que bajar. Cuando tengamos nuestra función... ¡Ay! Borré el 2. Esperen. Ok, listo. Cuando tengamos en nuestras funciones de que una fracción y ocupemos pasar el exponente de que positivo, o sea, para abajo, si está acompañada, lo que vamos a hacer es pasar el denominador a la parte de abajo, como vimos aquí, junto con la x y el exponente. Entonces nos queda como x sobre 2x un medio. Pero si solamente fuera el puro 7, lo que se hace es en la parte del numerador sería el 7x, en la parte de abajo pues un medio solito. Después está el tema de regla de la cadena. La verdad, estos temas fueron de los que más les entendí. Por eso no se me dificulta tanto explicarlo. La fórmula de regla de la cadena es la siguiente. Aquí está. Es esta. Que nos dice que n por u y es n menos 1, que n es el exponente por du. Ok. En este caso, aquí me puse una nota que esta es n y es el exponente. Hay veces en las que de este lado no vamos a tener ningún número al lado de nuestra función original. Entonces simplemente se pasa el 2. Pero si tenemos un número como aquí, como el 1 medio que viene acompañando esto, pues se multiplica. El u es siempre nuestra función original, que es lo de adentro del paréntesis. Lo de adentro del paréntesis no se puede modificar porque las funciones originales no las podemos modificar. Entonces lo que está dentro del paréntesis no se toca nunca. El du, pues es la derivada de u, entonces nos queda como es 6x, pues es 6. Y cuando tenemos un solo número, sus derivadas siempre son ceros, a menos que fuera de que x o alguna otra variable, pues la derivada es 1. Y entonces tenemos que es 2 por el 1 medio, y luego está el 6x más 5, el 2, pues menos 1 también, por el 6, o sea, por la derivada. Aquí el 0 ya no es necesario ponerlo, pues porque no tiene valor. Entonces ya empezamos a resolverlo y nos queda como 2 medios. Ahorita lo vamos a simplificar, pero yo pongo todos los pasos porque se me facilita para el mejor entendimiento. Entonces por 6, x más 5 por el 6. Entonces ya aquí tengo que me queda como 1. Aquí me queda igual. Aquí simplemente convertí este en el 1 porque pues lo simplifiqué. Y aquí lo que se hace, como no podemos tocar esto no se puede multiplicar por esto, pero esto se puede multiplicar por el número que hay acá. Y si no hay ningún número, pues simplemente se pasa. Entonces, como es un 1, 6 por 1 nos da 6 y esta se baja igual y ese es el resultado. En dado caso de que fueran más funciones, se agrupan entre paréntesis. Ahora voy a continuar con, perdón por estarlo en el otro hablando muy rápido, pero es que me emocioné de que entendí. Ahora vamos a estar con los temas de cómo hacer las derivadas cuando tenemos seno de x, coseno de x y derivada de una raíz. Primero vamos a ir con seno de x. A mí se me complicó un poquito más seno de x que coseno. Entonces por eso es que escogí dos ejercicios. Realmente de los temas que
que se ve a lo largo del portafolio, que tiene 2 ejercicios, es los que yo considero un poco más complicados y que me fue un poco más difícil de entender. Tenemos la función de y igual a seno de 8x. Tenemos que, cuando sea seno de x, aquí tenemos trigonométrica senoidal, tenemos que nuestra como fórmula es cos de u por du. Entonces primero tenemos que sacar la u. La u es la función original, o sea, seno de, o sea, el 8x, porque pues el seno como tal no, pues no nos afecta. Y el de, o sea, no nos afecta en cuanto a esto. Y el de u pues es el 8 solito. Entonces tenemos que es coseno u por du, o sea, coseno de u, o sea, el 8x por el 8. Y pues lo que hacemos simplemente es pasar el 8 para este lado. Si aquí hubiera un número, pues se multiplica. Pero como no hay, pues es un 1. Entonces queda como y' igual a 8 coseno de 8x. En esta es lo mismo, solo que cambia algo. Aquí tenemos otra función que nos está acompañando, pero igual tenemos que la u es 5x y la du pues es igual a 5. Aquí la derivada de este es simplemente el 7, porque pues como está x y no tiene exponente, simplemente se le quita una x y queda como 7. Entonces tenemos que 7 más cos de 5x, porque es la misma fórmula, por 5. Entonces tenemos como 7 más 5 cos 5x, porque este se pasó para acá. Este no multiplica directamente a este, simplemente se pasa, o sea, no se pueden multiplicar estos dos. En el tema de coseno de x, la fórmula es trigonométrica cosenoidal menos c de u por du. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con los signos porque estamos hablando de que la fórmula ya tiene un negativo en sí. Entonces tenemos que u es el 12x y du es el 12. Es más simple y más fácil de resolver cuando no tienen de que ninguna otra como función que los acompañe. Entonces tenemos que es menos seno de u, o sea, el 2x por el 12. Entonces tenemos que la fx, pues es simplemente pasar este 12 para acá. Y queda como menos 12 seno de 12x. Ahora, derivada de una raíz, tenemos la fórmula de... Esperen. Ok, aquí, de raíz cuadrada. Entonces, cuando está la raíz así que no tiene ningún exponente afuera, pues sabemos que es cuadrada. Entonces queda como x sobre un medio la derivada. Entonces aquí... la derivada del x pues va abajo. Entonces primero tenemos que saber que la derivada del x equivale a... La derivada de la raíz de x equivale a x a la 1 medio. Entonces primero tenemos que pasarla, no la podemos dejar así para poderla resolver. Entonces como 6 sobre x a la 1 medio. Y ya luego no la podemos resolver así. Ahora la tenemos que pasar de esta forma. Entonces como la vamos a cambiar de lugar, porque aquí está abajo, la vamos a cambiar para arriba. Aquí el 1 medio es positivo, pasa como negativo. Y ya que tengamos aquí empezamos a resolver. Sabemos que es menos 1 medio por 6. Y al menos 1 medio se le quita un 1. O sea, se le resta un 1. Entonces queda como menos 6 medios de x, menos 3 medios, porque pues menos 1 medio menos 2 medios nos da el menos 3 medios. El menos 2 medios equivale a 1, o sea, el entero. Entonces esta la podemos simplificar, pues menos 6 entre 2, menos 3x a la menos 3 medios. Entonces aquí... Este tiene que pasar como positivo porque no se puede quedar negativo, pero este pues se va a quedar igual. Entonces la y' nos queda como igual a menos 3x sobre 3 a la 3 medios. Nos queda como y' igual a menos 3x sobre 3 medios. Es que híjale 3 a la 3 medios, pero no, una disculpa. Profe, pasó un pequeño problema. No me había dado cuenta que según yo sí había escrito de a la x y no me di cuenta que no la escribí, o sea, no especifiqué que la puse como tal. O sea, en la que puse, ¿dónde está? Aquí de u por v y u entre v, o sea, sí usé lo que es la derivada de e a la x, pero no la puse como tal. Entonces ya había subido el video y todo hasta ahorita que me di cuenta, pero no había forma, aquí está, ahorita voy a explicar, de poder, ¿cómo se dice? De poder quitar esa parte del video. O sea, simplemente cambié el ejercicio, ¿no? Pero en el video no había parte, como estaba justo a la mitad, no había forma de cortarlo para eliminar esa parte y agregar esta. Entonces la voy a agregar ya después de... La voy a agregar antes de las últimas derivadas
porque la verdad sí va a estar feo volver a hacer todo el video, porque como lo hice en el pizarrón de mi hermana, o sea, ya no puedo volverlo a hacer ahí. Por eso es que una parte se va a ver en pizarrón y esa se va a ver en la hoja. Pero bueno, voy a empezar a explicar. La derivada de a a la x, la fórmula es de EU por DU. U es la función original y la du es la derivada de la función original. Entonces la u pues tenemos que es el 5x, que en este caso vendría como el exponente. Y la du pues es el 5. Entonces lo único que se hace es como EU por DU. Entonces tenemos la función original por la DU. Entonces lo que hacemos simplemente es pasar la DU para aquí enfrente, y como no hay ningún número, es como si fuera un 1 y se multiplica. Entonces la f de x nos queda como 5e a la 5x. Explicar los últimos dos temas, que es derivadas de u por v y derivadas de u entre v. Las fórmulas se parecen, solo que pues cambia, que una es multiplicación, o sea, producto, y ese es cociente. De u por v yo decidí poner dos ejemplos porque recuerdo que, según yo, esta es como la que une a varias de las derivadas, porque tienes que resolver bastantes cosas de derivadas de las anteriores en esta. Entonces la puse los ejercicios y no es que no entendiera tanto, pero esa me preocupó más entenderle porque no está tan complicada, pero pues quise poner dos. El formulario, o sea, la fórmula de u por v está aquí. Ay, perdón. Que es v por du más u por dv. O sea, du y dv son derivadas de u y dv, ¿no? Aquí tenemos, estos son dos términos diferentes, ¿ok? Son dos funciones diferentes. 6x cuadrada es la u. El profe nos dijo que siempre, bueno, usted nos dijo que siempre que, o sea, la primera función que nos aparezca, que tengamos, si es que pues son más de una, que en este caso sí, es la u, y la segunda pues es la v. Entonces el 6x cuadrado es la u y su derivada pues es 6x, porque simplemente baja un grado y se queda como 6x. Y la de x es la v y queda como e a la x y su derivada también, porque para sacar la derivada exponencial cuando es x es e por u por du. Entonces, como no tenemos ningún otro número acá, pues no hay forma de multiplicarlo, es como si fuera un 1, entonces por eso es que se queda igual la derivada. Solo en ese caso, si aquí tuviéramos algún número, cambiar a la derivada, como no sé, 2e a la x, pero pues no es el caso. Entonces vamos a empezar a multiplicar la v, que es la e a la x, por la du, que es 6x, por de nuevo por menos, ay, aquí me equivoqué. Uy, es un, no. Sí estoy bien, ese es más. Perdón. No, sí es más. Es que creí que estaba viendo la otra fórmula. No, sí. Es más el valor de u, que es 6x cuadrada, por dv, que pues es e a la x. Entonces, simplemente juntamos. Primero, cuando tengamos de diferentes, ¿cómo se llaman? Literales, o sea, diferentes. Sí son literales. Ay, se me olvidó. O sea, la x siempre debe ir primero. Y la x pues va después. Entonces, como no hay nada que multiplicar, simplemente se pasa para acá. Y queda como 6x, e a la x más. Y aquí también primero va la x 6x cuadrado por la e a la x. Y ese no es el resultado, esa es la y prima. En la segunda tenemos que es f de x, logaritmo de 4x, tangente de 6x. La u, pues es la de la ln, y la de la v va a ser del tangente. Siempre cualquier derivada del logaritmo es 1 sobre x. El 4x no lo vamos a tocar para nada, o sea, no podemos multiplicarlo, no le podemos hacer nada. Simplemente es o sea, está acompañando a la ln, entonces no podemos multiplicarlo ni hacerle nada. Y la v pues es el tangente x, y tenemos que la derivada de tangente, aquí tenemos que es sec 2 por u por du. Entonces tenemos que como es u, pues el valor de u en este caso pues es el 6, entonces 6 secante cuadrada de 6x. Así es como nos queda la de v. Entonces empezamos a hacer el mismo procedimiento.
Primero ponemos la V, la multiplicamos por la de U y luego ponemos la U y por la de V. Aquí puse unas flechitas, aquí pues indiqué de nuevo que no se toca y que el 6 se va a pasar para este lado porque tiene que multiplicar. Aquí no hay nada, pero pues entonces se va a quedar solito, es como si hubiera un 1. Y este se va a pasar para este lado. Entonces la f de x nos queda como 1 sobre x, tangente de 6 más 6, porque se pasó este lado, 6 de logaritmo de 4x. Este se queda igual, no se toca, no se multiplica. Y simplemente como aquí quitamos un 6, pues nos quedó secante cuadrado de 6x. Ahora vamos con u sobre v. La fórmula de u sobre v es v por du menos u por dv sobre v cuadrada. Entonces sacamos, pues esta es nuestra u y esta es nuestra v. Entonces u pues es e a la x y la de u lo mismo porque es como les dije, pues no tiene ningún número. Entonces imaginamos que es un 1, se queda igual. La v es x a la 4. Entonces ya habíamos visto anteriormente que cuando está así, el 4 se multiplica por el x dándonos 4x. Al 4 le quitamos 1, entonces nos queda 4x a la 3. Y empezamos a resolverlo. Ponemos el valor de v por el de u y el de v pues por el de u. Entonces nos queda así. Y aquí es al cuadrado. Hay que dejar muy claro que estos, no sé, voy a poner un ejemplo. En el caso de que este fuera al cuadrado y aquí tuviéramos pues la fórmula de un cuadrado, quedaría como x a la 4. No porque se sumen, sino porque el exponente de aquí adentro del valor de la v es al cuadrado. Y pues aquí tenemos que 4 por 2, pues que se multiplica nos da 8. Por eso es que en la parte de abajo la v nos va a quedar como x a la 8, pero primero vamos con esto. Tenemos x a la 4, se pasa igual porque va primero la x y simplemente como que se juntan. Aquí se pasó simplemente igual porque aquí estaba primero la x, pero acá como la x está de segundo término, pues simplemente la pasamos para este lado y así es como nos queda la f a la x. Espero se haya entendido bien los temas. Yo siento que sí me ayudó a repasar para el examen. Espero sí me vaya muy bien y no se me complicó tanto, pero siento que a veces me revuelvo de tantas fórmulas. Por eso creo que fue bastante notorio que me fui ayudando en mi formulario. O sea, sí lo pude resolver. De hecho, hice el formulario primero para poder resolver estos y ver si sí podía. Pues sí pude, pero pues igual el formulario me ayuda para ver bien las fórmulas. Y eso es todo. Gracias por la atención.